Oye, ese tipicón está bueno. Aquí está Erika, muerta de la risa. Ya estamos de vuelta en un Más de Aquí y tenemos ya a nuestro especialista, David Gran, porque vamos a conversar sobre cómo prevenir lesiones en familiares con discapacidad. Buenos días, querido. Bienvenido nuevamente. Buenos días, gracias por invitarme. Mira, interesante tema. Ya pues lo hemos tocado un poquito en ciertos temas que hemos hablado anteriormente, pero no lo hemos atacado como tal. Exacto. Es difícil cuando tienes una persona con discapacidad, a veces la parte de la movilización. Exacto. Tener hijos de por sí, yo que tengo una de 6 años lo digo, es difícil, pues estás muy pendiente de que el niño no se golpee y qué tal. Obviamente esa atención se intensifica con personas con discapacidad. Claro, es importante conocer cuáles son las limitantes y las fortalezas de la discapacidad para saber entonces cómo prevenir las futuras lesiones. Porque muchas veces creemos que si tenemos un familiar que tiene una discapacidad que lo mantiene encamado, no se va a lesionar. Ahí también es cuando más se lesiona. Y casualmente ahí es donde pueden ocurrir muchas lesiones. Total. ¿Por qué? Porque el paciente encamado mantiene una sola posición y ocurre algo llamado laceraciones por presión, úlceras por presión. Y eso es de mucho cuidado porque tienden a infectarse con facilidad por la carga de humedad que maneja entre el colchón y la piel de la persona. Claro. Por eso siempre es importante reconocer que cuando una persona está encamada hay que hacerle movilizaciones cada 2 horas para evitar este tipo de lesiones. ¿Pero esas movilizaciones específicas son como si fuera algún tratamiento de rehabilitación o se refiere a levantarlo por completo? ¿Cómo haríamos en ese caso? Muchas veces lo que se hace, dependiendo de la condición del familiar, es que se colocan cada 2 horas se le cambian las almohadas. Te entiendo. Dame un segundo. Estamos hablando ya de otro tipo de lesiones. Exacto. Ahora comprendo de qué estamos hablando realmente. Te doy un ejemplo. Yo tuve un familiar, un ser querido, que estuvo en cama algunos meses. Lamentablemente la persona fallece. Pero cuando estás mucho tiempo en cama, la persona tiene ciertas úlceras, Exacto. tiene irritaciones y tiene pues ciertos daños, como quien dice, en la piel. Supongo que es por la falta de oxigenación. Exacto. De este tipo de lesiones es que estamos hablando. Exactamente. ¿Cómo se hace? Porque hay situaciones en las cuales necesitas de un profesional para mover a esa persona con esa discapacidad. Ahí era donde venía no mi puedes duda. hacerlo tú, entonces ¿Cómo lo hago? ¿Cómo haces en esos espacios de tiempo que no tienes al profesional? Claro, primero es asesorarse bien con el profesional sobre qué técnica de movilización puedes utilizar en los procesos de tiempo donde él no se encuentra para apoyar. Porque digamos que es una persona que te sobrepasa en estatura y en masa corporal. Correcto. Claro. ¿Cómo uno hace para movilizar? Ahí se utiliza lo que es en bloques, parte por parte. De repente tú haces la movilización con un brazo y te apoyas con un cojín o algo que le haga una elevación para que la persona se oxigene y fluya la circulación en esa área. Luego puedes proceder al otro brazo, luego a las piernas y así consecutivamente parte por parte para que vaya más o menos haciéndose la movilización. Cuando voy a hacer ese movimiento, ¿debo agarrar algún área en específica para evitar causar algún tipo de lesión o no? ¿Realmente simplemente puedo hacer el movimiento? Eso depende específicamente de la condición del familiar. Porque hay condiciones que generan hipersensibilidad y entonces hay zonas donde uno no puede tocar porque causaría más presión y más dolor. Claro, por ejemplo, una persona que se cae, que tiene un golpe en el cuello, ¿no? en la zona cervical y de repente requiere de una cirugía, no puede ser movida fácilmente. Es una persona que tiene que mantenerse en esa posición si tiene pues esta área delicada. Por eso debo hablarlo con mi médico, ¿no? Exactamente. Yo me quiero enfocar en los niños que tienen alguna discapacidad. Por supuesto, como dijo Marcela al inicio, nos da miedo que nuestros hijos, independientemente si tienen una condición o no tienen condición, se lastimen. Exacto. Los niños son niños, Eso independientemente de qué condición tengan, quieren jugar, quieren a su estilo, de repente si tienen alguna condición. ¿Qué recomendación tú le darías a los padres que nos están viendo? Precisamente si están el niño ya en edad de jugar, el niño se quiere mover, de repente no puede caminar, no puede hacer ciertas cosas. ¿Qué recomendación le tienes tú como especialista para prevenir lesiones? Bueno, casualmente primero, dependiendo de la discapacidad que posee el niño, hay que saber, los primeros siempre hay que tener cuidado con el cuello. Sí. Hay que mantener siempre estabilidad del cuello, estabilidad de tronco para que el niño pueda mantener cierto grado de balance, porque son zonas bien delicadas, sobre todo en el área cervical. Mantener cuidado con el cuello, saber qué grado de movilidad ya ha ganado el niño en el transcurso de su terapia, saber los espacios donde se va a desenvolver. Es importante adaptar los espacios comunes donde el niño vaya a trabajar, donde vaya a jugar o donde desarrolle algún tipo de terapia en casa. Otro detalle importante para las movilizaciones de los niños al dormir. Hay muchas condiciones de discapacidad que al momento de dormir pueden generar espasmos musculares, contracturas. Siempre es importante saber cuál es la condición para saber cómo anticipar estas alteraciones en la noche. ¿Quién te puede dar esas instrucciones? ¿El fisiatra, el ortopeda? O sea, ¿quién da estas instrucciones? Esa es una secuencia de especialistas.
siempre está el médico de cabecera, que es el que maneja todo lo que son los laboratorios generales y los tratamientos del niño. Luego pasaría el especialista, ya sería el ortopeda, si es que se ve con ortopeda, el fisiatra y el especialista en rehabilitación. Porque muchas veces en esa secuencia de especialistas le mandan a los niños aditamentos nocturnos. Sí, es cierto, como félulas. Como félulas, exacto. Etcétera, para precisamente no... para que no se deforme de repente algún miembro por la mala posición o 8 horas durmiendo, por ejemplo, con el brazo o la mano así, se puede, generar una malformación. Casualmente cuando duerme todo el mundo, no importa que una persona tenga una discapacidad o no, muchas veces tendemos a volcarnos sobre un miembro del cuerpo cuando dormimos. Eso genera unas condiciones que se llaman apraxia, que muchas veces las personas despiertan y dicen, chuzo, se me durmió el brazo. Pasa. Entonces eso es porque la presión del cuerpo comprime un poco el nervio y entonces uno pierde en ese momento la secuencia y la continuidad y siente que se duerme el brazo. A mí me recomendaron, por ejemplo, en el caso de mi hijo Rocco, que tenía que dormir alineado. Entonces hay una almohadita, o sea, pero claro, tú empiezas a dormir así alineado, no rectecito, porque nadie duerme rectecito. Nadie. Pero todo el mundo se va moviendo, ¿no? Pero ella me dice, no importa, o sea, lo básico es que esté, o sea, aunque esté de lado, es que no esté de repente jorobado, o sea, alineado, independientemente si está de un lado, de otro, si se mueve durante toda la noche. Claro, eso es para mantener el flujo y la circulación durante la noche. Por eso mismo, porque cuando tenemos un familiar con una discapacidad y tiene esos movimientos nocturnos, dependiendo del nivel de circulación que maneje, si comprime mucho un área, puede causar una lesión mientras duerme. Sí. Y más si son personas que sufren de diabetes y otras lesiones vasculares. Entonces, puede ser peor también. Puede ser peor. Entonces siempre hay que tener cuidado con esa parte al momento de dormir. Claro, a veces cuando también tenemos una persona con discapacidad, pues en casa pedimos, digamos, estoy apurada, soy la mamá, estoy cuidando al nene, pero un día de urgencia tengo que pedirle a alguien, cuídame al pequeño. ¿Cuáles serían tus recomendaciones de repente? Yo he visto que hay una serie de indicaciones a veces impresas que hacen para cierto tipo de discapacidad. Exacto. ¿Crees tú que casi cualquier persona puede seguir esto o siempre necesita orientación? Siempre es bueno que tenga orientación, siempre. ¿Por qué? Podemos tener una patología específica y tenemos una lista de lo que viene con la patología. Pero cada persona es distinta. Pero cada persona desarrolla eso de una manera diferente. Es más, si es un niño, digamos en el caso de los niños, ha pasado por muchos procesos de rehabilitación, hay muchas cosas que de la lista el niño no la va a cumplir exactamente. Entonces la persona con una orientación específica sobre el tema puede saber cómo compensar y cómo adaptarse a esa. No quiero ser negativa, pero a veces creo que también hay que conectarse mucho con la realidad. A veces también, así como tenemos personas que aguantan el avance de las personas con discapacidad, puede que existan personas que no reconozcan el riesgo que representa esta discapacidad y ponen ese en riesgo, valga la redundancia, la seguridad de una persona con discapacidad. Por ejemplo, si el doctor dice no lleves a este niño a nadar o no haga cierta actividad, pues, ¿sabes? La gente dice, no, él sí puede, no le va a pasar nada y a la final podemos causar. Siempre tienes que, ver que cualquiera que no sepa nadar no No, yo sé, pero hay ciertas actividades que tenemos que respetar, ¿no? Es raro, es bien raro un padre que tenga al niño con condición que lo vaya a someter, igual como no someterías a tu hijo que no tiene condición. Exacto. Claro. Siempre tiene que estar orientado. Exactamente. Y, por ejemplo, si el niño dentro de su condición tiene convulsiones, no puede hacer piscina. Exacto. Si las convulsiones no están controladas, si están controladas después de cierto tiempo, y lo digo por experiencia, después de un año, entonces empieza y con supervisión, me imagino. Claro, el especialista es un experto también, que sabe que en algún signo que va a estar atento, que tiene que estar atento. Para eso son especialistas. Claro. ¿No? Ningún padre arriesga, es bien raro, que arriesga a sus hijos, es como si tiraras a tu hijo al agua si no sabe nadar. Claro, como si tiene o no tiene. Entonces, eso es cierto. Tienes que seguir al pie de la letra, pero también te tienes que atrever, porque por el otro lado hay padres que no se atreven y el especialista le está dando el go, dale, hazlo. Eso es cierto. Pero es que yo no sé si lo va a hacer, si le va a tiene gustar. miedo. Uno me da miedo. Le da miedo al padre y de repente tu hijo te sorprende. Uno le tiene que gustar, como a todos. Le tiene que gustar esa actividad. Si no le gusta, como cualquier niño, o como a ti, si tú no haces una cosa que no te gusta, no va a fluir. Exacto. Entonces es lo mismo. Entonces, siento que hay más padres que sobreprotegen. Entonces, al sobreprotegerlo, porque no quieren que se lesionen, también le estás coartando la libertad de ese niño que de repente quiere ir al aire libre a respirar aire puro, o de repente, si está bajo la supervisión, tocar la arena de la playa. Eso es cierto. Siempre es bueno que los padres empiezan a perder ese temor. Para eso es bueno que el especialista los oriente de que hay lugares con ambientes controlados para empezar a llevar a los niños para que se vayan adaptando a diferentes actividades. Incluso hay centros donde
Por ejemplo, lo de las texturas. Es importante que los niños sientan las texturas. Que el niño sienta la arena, que el niño sienta la masilla, que el niño sienta lo que son los elementos hierba, viscosos, claro. las espumas, porque eso ayuda mucho a lo que es la estimulación sensorial para que el niño desarrolle más habilidades después. Me gusta. Y en base a eso, ¿cómo se llama el caballero que siempre viene aquí con la pequeña preciosa? El que la lleva a las carreras y todo. Fergie, el papá de Fergie. El papá de Fergie, él siempre lleva a la niña a las carreras y él dice que a veces la gente cuando va de repente Lo mira mal, corriendo ¿no? con la niña en la silla, pues le dicen algo, que porque tiene la niña tomando sol y qué tal, él dice, no, esto es vivir. Ella debe ella le sentir el gusta. aire Y a ella le gusta y su y ella debe doctor ser se lo parte de este permite. tipo de actividades. Entonces creo que ese es el tipo de padre pues que idealmente deberíamos tener o al que deberíamos Daily. aplaudir. Y es una invitación, me gusta, es una invitación a esos papás que tienen todavía ese miedo de permitirle a sus hijos por una discapacidad de realmente disfrutar. Claro Es que sí. una discapacidad no tiene por qué limitar la capacidad de tu hijo de vivir. Exactamente. Y siempre si tiene dudas consulte a un profesional Consulte. Si tú dudas, para poder evitar entonces este tipo pues, de Digo, yo lesiones no voy a- o situaciones no vas a que mandar pueden a tu hijo, complicarse. digo, yo tampoco quisiera que ningún hijo me lo hiciera, disca paracaídas, o sea, hay cosas que ni yo lo voy a Claro. hacer, ¿entiendes? Porque no me gusta, no me atrae, no me, ajá, pero siempre tienes que consultar, que si Claro. se podrá Así hacer esto, es. se podrá hacer lo otro, si ve que lo está disfrutando y lo está haciendo bien y tiene al terapista correcto. Exactamente. Que Los todo terapistas también que fluya. no tengan miedo. Eso Y es es todo cierto. Los un terapistas a trabajo, veces tienen miedo, o sea, no todo, pero algunos dicen, "Ay, lo hago, no", pero sabes, porque el terapista es parte de ese motor Claro que sí. de ese niño o esa niña que tiene la condición. Eso es cierto. Es La muy manera en que importante. le habla, la manera en que lo impulsa, que lo promueve y que lo motiva, como cualquiera de nosotros. Necesitamos eso mismo cuando estamos haciendo ejercicio. Tú tienes tu entrenador, tú necesitas que el entrenador esté ahí. ¿Sabes? Claro. Como Dale, que, Chuquita, dale, sí tú dale, puedes. Chuquita. Me gusta porque el tema es prevenir lesiones de un familiar con discapacidad. Y hemos llegado a hablar de algo mucho más importante, las lesiones mentales. Claro que La sí. limitación. Hay Limitaciones mentales, que sí, vetar cierto. las lesiones mentales. Y que también en hay que las personas trabajar con con las personas discapacidad. que tienen algún tipo Poner de de nuestra parte y discapacidad. permitirle a ellos, como decía y repito, la oportunidad de disfrutar. Me No es gusta. fácil. Y ya le digo, ya para No es fácil. cerrar, porque a mí este tema me apasiona. Y a mí me sorprendió hace poco. Mi hijo siempre ha hecho, a raíz de sus epilepsias controladas, piscina. Pero hace poco cambiamos no es que cambiamos, el instructor de él no lo trató otro. Que hizo más química, porque tú también tienes química como todo. Claro. Claro. Y a mí me sorprendió cuando él, y yo creo que lo puse en mis redes sociales, él mete a Rocco, él está ahí, y Rocco se da la vuelta y empieza a patalear, empieza a nadar. Yo digo, cuando yo vi el video, o sea, Para cuando ti yo fue vi eso emocionante y primero, gratificante. a mí al principio, claro que me va ¿Te a dar dio miedo. miedo? ¿Sabes? Pero yo después me di cuenta, ¿sabes? Pero si él lo está tripeando, le está gustando, Claro. está ahí la persona que está encargada y le gusta. Y eso ha sido una diferencia grandísima. Y además que la natación es uno de los, ¿sabes? Es Que es una de las más disciplinas completa. más completas Exacto. para todos. Entonces, es la oportunidad que es verdad, uno se tiene que dar. O sea, no La puedo oportunidad. limitar a nadie. A mí no me gusta que me limiten a mí. ¿Por qué? O sea, ¿quién me da el derecho de limitar a mis Y hijos? acabas de mencionar algo muy importante. Al hecho de ver cómo él lo realizó, te motivó a ti también de que él podía hacer más Claro cosas que todavía. sí. Y Y eso- puede, Titi. Que así Michael es. Phelps se cuide. ¡Ay, Dios mío! Gracias, David, por acompañarnos esta mañana y estar con nosotros y con estos consejos que sin duda Gracias, son gracias. muy útiles, Chuca. Me encanta, me gustan estos temas.